Hola, soy Lila, una pequeña mariposa con un gran misterio entre manos. Cada noche una luz dorada aparecía en el bosque. Mi miedo a volar tan lejos me mantenía prisionera en mi pequeño hogar. ¿Qué secretos guardaba esa luz misteriosa y tendría el valor para descubrirlos? Mis alas temblaban solo de pensar en cruzar el gran arroyo. ¿Y si el viento me lleva demasiado lejos?, me decía. Mi amigo gusanito, siempre optimista, me decía, las alas están hechas para volar, Lila, pero yo solo encogía mis alas. Una mañana, una abejita viajera llegó contando historias de montañas, de polen dulce y ríos de néctar brillante. Más allá de los lirios gigantes hay un mundo lleno de colores que ni imaginas, dijo, y por primera vez sentí una chispa de curiosidad más fuerte que mi miedo. Decidí dar mi primer vuelo serio hasta el roble ancestral, el árbol más antiguo del bosque. Solo hasta allí me prometí, pero cuando levanté el vuelo, mis alas parecían recordar por sí solas cómo moverse. Era como si bailaran con el viento. En el roble conocí a una pequeña mariquita que contaba chistes tan divertidos que casi me caigo de la hoja de tanto reír. El miedo es como una nube pasajera, dijo entre risas. Si esperas un poco, siempre se va. Su confianza era contagiosa. Al atardecer, vi la luz dorada brillar más intensamente. Es la fiesta de las luciérnagas, dijo una araña tejedora, pero solo las valientes llegan hasta allí. Esa noche soñé que volaba entre miles de lucecitas bailarinas. Al día siguiente reuní valor para cruzar el gran arroyo. Las aguas parecían cantar, confía, confía, confía. Cuando llegué al otro lado, descubrí que mis alas se habían fortalecido y brillaban más que nunca. En los prados perdidos conocí a una enorme mariposa de alas verdes. El mundo está lleno de amigos esperando conocerte, me dijo, mostrándome cómo las flores extrañas se volvían familiares con el tiempo. Una tormenta sorpresa me obligó a refugiarme bajo una seta gigante. Allí encontré a un divertido caracol que me enseñó que hasta los días grises tienen magia si los compartes con alguien. Juntos inventamos canciones contra la lluvia. Cuando salió el sol, un arco iris me señaló el camino hacia el valle de las mariposas. Cientos de alas de todos los colores danzaban en el aire y por primera vez entendí que pertenecía a algo más grande que mi jardín. Las mariposas mayores me enseñaron el baile de las estaciones, donde cada movimiento contaba una historia de transformación y crecimiento. De oruga a mariposa, de miedo a valentía, cantaban en coro. Una mariposa nocturna me mostró cómo navegar por las estrellas. Siempre encontrarás tu camino si sigues la luz interior, susurró, señalando constelaciones que formaban figuras de animales. Decidí ayudar a una flor marchita que no podía alcanzar el sol. Al mover sus pétalos hacia la luz, entendí que ayudar a otros me hacía sentir más valiente que cualquier vuelo. Encontré un sendero de pétalos que llevaba a la cueva de los cristales cantantes. Dentro, las piedras preciosas emitían sonidos musicales al ser tocadas por la luz, y compuse mi primera melodía de coraje. Al salir vi a una pequeña oruga llorando porque temía convertirse en mariposa. El cambio asusta, le confesé, pero descubrirás maravillas que nunca imaginaste. Mis propias palabras me sorprendieron. La luz dorada brillaba cada vez más cerca. Un colibrí mensajero me dijo,
Solo falta cruzar la colina del eco, donde tu miedo te devolverá tu voz. Respiré hondo y seguí volando. En la colina, cada aleteo producía ecos que susurraban mis viejos temores. No puedo, no soy suficiente, tengo miedo, repetían las voces, pero yo canté más fuerte. Sí puedo, soy valiente, lo lograré. Al llegar a la cima, el espectáculo más mágico me esperaba. Miles de luciérnagas formaban un río de luz dorada que serpenteaba entre los árboles. Era la fiesta de la luz lunar que tanto había anhelado ver. Mi corazón latió más fuerte que nunca. Las luciérnagas me recibieron como si me hubieran estado esperando. Cada año invitamos a una mariposa que superó sus miedos, porque la verdadera luz nace del coraje, me explicó su reina. Bailamos toda la noche y mis alas absorbieron parte de su luz dorada. Ahora brillaban con un nuevo patrón que contaba la historia de mi viaje de transformación. Al despedirme, comprendí que el misterio de la luz no era el destino, sino el viaje mismo. La verdadera magia estaba en cada aleteo de superación, no en llegar al final. De regreso en el bosque, ayudé a otros insectos con miedo a volar. Mi experiencia se convirtió en cuentos que animaban a los más pequeños a extender sus alas por primera vez. Organicé la Escuela de Valientes, donde enseñaba que el miedo es normal, pero no debe gobernarnos. Gusanito fue mi primer estudiante y pronto se convirtió en una mariposa espectacular. El jardín completo se transformó cuando más criaturas se atrevieron a explorar. Descubrimos que juntos éramos más fuertes y que cada habilidad única beneficiaba a toda la comunidad. Ahora, cuando las noches se llenan de esa luz dorada, sé que está invitando a nuevos aventureros. Me siento en la orilla y cuento mi historia a quienes dudan en volar. La oruga que alguna vez consolé se convirtió en mi aprendiz favorita. Juntas creamos mapas estelares para guiar a las próximas generaciones de mariposas viajeras. El misterio inicial se resolvió. La luz era una invitación al crecimiento, no un premio al final. La verdadera recompensa había sido cada amigo hecho, cada miedo superado, cada nuevo paisaje descubierto. Ahora vuelo por todo el bosque enseñando que las alas están hechas para explorar, que el miedo es solo un compañero de viaje y que la vida comienza cuando te atreves a salir de tu capullo. Y la luz dorada sigue brillando para aquellos que buscan descubrir su propio valor.